Otra de las cosas súper actuales, digamos, o que hacen que el texto de Ferrandi sea superior a otros textitos que son manuales, como abordajes generales acerca de la investigación quali, creo que es ese apartado acerca de la situación de entrevista. O sea, él les habla o les da más bien algunos tips acerca de cómo es que tendría que desarrollarse ese encuentro con una persona entrevistada. Yo voy a retomar algunos nada más, o sea, unos cuatro o cinco. El primero es ese de que hay que saber qué es lo que queremos preguntar. Parece una tontería, pero no es una tontería. O sea, a veces pecamos tratando de tener una actitud exploratoria cuando ya estamos en entrevista. Eh, las relaciones de entrevista en ese sentido se pueden caer, a la gente le puede molestar que estés en una relación que tú planteas como una entrevista y que no sepas bien a bien para dónde vas o qué es lo que quieres preguntar. Entonces, siempre preparar una pequeña guía, aunque sea de temas, de cuáles son los temas que queremos abordar y en todo caso de eso, cómo se preguntaría, ¿no? Entonces, hacer una pequeña guía. Eh, el segundo punto tiene que ver con las preguntas mismas, aunque no estructuren preguntas como tal, porque a veces eso hace que se casen mucho con la forma esta del cuestionario y se pongan como muy rígidos. De todos modos, sí hay como consejos que les podemos dar. El consejo que les da Ferrandis a mí me parece muy adecuado, o sea, dice, planteate unas preguntas, pero que esas preguntas no sean fácilmente contestables con un sí o con un no. O sea, las preguntas descriptivas casi nunca se pueden contestar fácilmente con un sí o con un no, aunque digo, a lo mejor alguno de ustedes tiene un informante de pocas palabras y ahí la labor es un poco tratar de hacerlo hablar, pero es un buen tip, ¿no? O sea, revisar cómo preguntaríamos las cosas de manera descriptiva para que las personas, digamos, puedan sentirse en confianza de profundizar en sus descripciones acerca de lo que hacen o acerca de lo que piensan o acerca de lo que dicen en situaciones concretas. Mm, el 3, según yo, tiene que ver con utilizar un lenguaje claro y en alguna medida no violento, o sea, en el sentido del respeto, por supuesto, pero también en el sentido que hablábamos previamente de la cultura y del poder, o sea, asumiendo que hay diferencias a veces entre los códigos de habla y que uno se tiene que adaptar un poco a eso, ¿no? Mm, yo pienso ahora que quizá el ejemplo más fácil que les pueda dar, o bueno, la situación más concreta de la que les puedo hablar, es que a veces ustedes se quedan como parados en un nivel conceptual muy denso o muy abstracto. Entonces, tienen que fijarse cómo le preguntan las cosas a las personas para que no se sientan incluso violentadas por eso, o sea, por un lenguaje que les parece poco comprensible o algo por el estilo. O sea, no sé, ¿no? Señora, así a mi vecina que estaba ahí asomada con su caja, ¿no? ¿Usted cree o cuáles cree usted que sean los problemas de enseñanza-aprendizaje que atraviesen mis estudiantes de comunicación y cultura en un contexto de pandemia? O sea, bueno, a lo mejor es pedagoga, pero suponiendo que no, pues no sé, o sea, la conversación tendría que encaminarse, ¿no? Hacia otro lado, con otras herramientas. ¿Cuáles cree que sean los problemas que tengan los estudiantes ahora que no pueden acudir a la universidad y que se está planteando en todos lados que tomen sus clases en línea, es decir, que estén utilizando el internet y conectándose? No sé, es un ejemplo imaginario y como todos los ejemplos imaginarios está un poco raro porque no hay justificación para ir a preguntarle exactamente eso a la vecina o pero más o menos me ayuda a que vean esto de que a veces el lenguaje puede ser como violento en sí mismo porque es un código que repele, digamos, ¿no? Porque no es un código compartido, etcétera. Entonces hay que tratar de ser claros en esas preguntas. Lo otro tiene que ver con lo que Ferrandis y otros llaman la escucha atenta, o sea, por supuesto que nosotros decimos cosas porque nosotros conducimos y preguntamos,
pero nuestra labor más importante cuando entrevistamos es escuchar. Entonces, el hecho de que estemos escuchando no quiere decir que no estemos haciendo cosas, les dice Ferrandis. O sea, no solo cuando hablamos hacemos cosas, o para comunicarnos, quiero decir, que tal vez esté de más recalcar ese punto porque son un grupo de comunicación, pero la comunicación no verbal es muy importante cuando estamos en situación de entrevista. O sea, las personas tienen que darse cuenta de que lo que nos están contando nos es interesante o que los vamos siguiendo. Entonces tenemos que utilizar nuestro equipamiento expresivo para sentir, para dar pie a que la gente siga hablando, ¿no? A veces conviene tal vez repetir algo de lo que nos están diciendo o de lo que nos van diciendo para no perdernos y también para que la gente se sienta escuchada y para dar pie a lo mejor a especificaciones. Yo uso mucho eso cuando la gente habla de datos duros. Por ejemplo, no sé, y como cuántos años tenías en esa época. Pues yo creo que yo habría tenido unos 18. Yo, por ejemplo, suelo repetir 18 o cuando la gente dice años, ¿no? Yo creo que era 1984. Yo pregunto 1984. Porque como a veces estoy grabando, pues me gusta que estos que son datos duros estén como muy claros. Entonces, si acaso la persona o no se llega a captar muy bien lo que dice la persona, yo lo repito para que se escuche muy bien en la grabadora, pero también ese tipo de diálogo da pie, ¿no? A que la gente se sienta escuchada, que es muy importante, ¿no? La escucha atenta va de la mano de la reflexión, dice todo el tiempo Ferrandis, o sea, de que nosotros también estemos pensando y ahora qué preguntar, en qué punto de lo que me acaba de decir podríamos profundizar. Entonces, todo el tiempo hay que estar reflexionando, ¿no? De más o menos para dónde va esta conversación o esto con qué de todo lo que me interesa teóricamente tiene que ver, etcétera, etcétera, ¿no? Está ahí como muy metido, estas siempre van de la mano, ¿no? Entonces está la escucha atenta, ¿no? Los tópicos, la forma en que preguntamos, el lenguaje, escuchar de manera atenta y por último está el tip ese de cuándo terminar, ¿no? Igual que en este video, igual que en las clases, saber cuándo terminar. Eh, Mucho de ese saber cuándo terminar está en nuestro mismo equipamiento de comunicación no verbal. Eh, Uno se da cuenta y no sé muy bien cómo es que establece la diferencia, pero se da cuenta muy bien cuando alguien está callado porque está pensando o algo y se puede seguir profundizando, o más bien cuando alguien se queda callado, que esas son más o menos las señales que tenemos que utilizar para parar. Se queda callado porque ya agotamos los temas de los que queríamos hablar y ya seguir hablando sería como un poco repetitivo, o sea, de no sé, eso ya te lo conté, quieres preguntar algo más, o también cuando alguien se queda callado porque ya se cansó. Los encuentros de entrevistas en profundidad, a veces pueden ser encuentros muy largos y en esa medida también agotadores. Entonces también hay que saber cortarlos, ¿no? La indicación también de Ferrandis es muy, muy padre y creo que es de alguien con mucha experiencia. O sea, no porque vean que alguien tiene muchas ganas de platicar o algo, o que están obteniendo mucha información, se queden de más, ¿no? O sea, es como una onda medio avariciosa esa con la información. O sea, si alguien ya se cansó, si ya llevan un par de horas, se puede parar y tal vez después se puede continuar con la entrevista más fresco, con notas, etcétera. Entonces, no se vayan, digamos, ¿no? De filo y no sé, ¿no? O sea, y no extiendan como de más esos encuentros, ¿no? Por más que se sientan a veces entusiasmados o sientan que están obteniendo mucha información, o sea, esa información se puede obtener más adelante, se puede obtener en entrevistas sucesivas, o sea, esas son algunas cosas que se pueden retomar, ¿no? Eso también me lleva a decir muy rápido que Ferrandis habla también de las transcripciones, o sea, de cómo las entrevistas más adelante se tienen que convertir en documentos de transcripción que uno tiene que analizar
Por el momento no nos vamos a detener mucho en eso, pero quizá lo abordemos más adelante, o bueno, estoy seguro que lo abordaremos más adelante en nuestro curso.